Queridos amigos, muy buenos días y bienvenidos a su programa En Sintonía con Dios, programa de la emisora Ocamonte Estéreo y de la parroquia San Vicente Ferrer. Qué alegría podernos encontrar como cada mañana en este primer jueves del mes de abril, jueves sacerdotal, vocacional y eucarístico, para celebrar ante todo el misterio del amor de Dios, ya próximos a celebrar el misterio pascual, que empieza con esa donación de vocación y de Eucaristía para la Iglesia. Continuemos leyendo el libro Recuperar el proyecto de Jesús del padre José Antonio Pagola. Iniciamos el cuarto capítulo que se llama Reavivar el espíritu profético de Jesús. El movimiento de Jesús se ha configurado a lo largo de los siglos como una religión con su propio culto, sus creencias y sus prácticas. El hecho es legítimo y hasta necesario. Pero llega el momento de recordar que el cristianismo no es una religión fundada por Jesús solo para responder a las necesidades religiosas del ser humano, sino una religión profética nacida del Espíritu de Jesús para construir en esta tierra un mundo más humano, justo y fraterno, encaminado así hacia su salvación definitiva en el seno del Padre. A lo largo de este capítulo haremos el siguiente recorrido. Empezaremos recordando que la actuación de Jesús está arraigada en la tradición profética de Israel. Luego resaltaremos que solo Jesús es el profeta que ha anunciado la buena noticia del reino de Dios, está ya irrumpiendo en la historia humana. En tercer lugar, avandaremos en la crítica profética que lleva a cabo el servicio de ese reino de Dios. Luego expondré la nueva esperanza que Jesús introduce en el mundo. Terminaremos subrayando la necesidad de reavivar el espíritu profético de los seguidores de Jesús en el mundo y en la iglesia de hoy. Primero, Jesús arraigado en la tradición profética de Israel. Jesús no es sacerdote del templo, no pertenece a ningún linaje sacerdotal. Nadie lo confunde con un maestro dedicado a explicar la ley de Moisés y las tradiciones religiosas de Israel. Los campesinos de Galilea ven en sus gestos y en sus palabras la actuación de un gran profeta que los impacta. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Su autoridad no es como la de los letrados, no viene de la institución, no se basa en las tradiciones. Este enseña con autoridad, es nuevo. Nace de la fuerza del Espíritu de Dios que desciende sobre él en el Jordán para impulsar su actividad curadora e inspirar sus palabras de fuego. Así resumen su vida los discípulos de Emaús. Fue un gran profeta poderoso en obras y en palabras ante Dios y ante todo el pueblo. La historia de Israel es impensable sin la intervención de los profetas. Su presencia se debe a la acción de Dios, empeñado en guiar a su pueblo con su espíritu cuando los dirigentes políticos y religiosos no saben conducirlo por caminos de la alianza. Los profetas no forman parte de la estructura política de Israel, tampoco de la institución religiosa, no son nombrados por ninguna autoridad. A diferencia de los reyes o de los sacerdotes, no son ordenados ni ungidos por nadie. Su autoridad proviene de su experiencia de Dios. El profeta es Nabí, es decir, un hombre llamado por Dios para decir al pueblo cómo se ven las cosas desde su corazón. Dos rasgos caracterizan al profeta. Su vida introduce, por una parte, una presencia alternativa que invita al cambio y la conversión, y por otra despierta una esperanza que rompe la diferencia y abre el futuro nuevo a la acción de Dios. Por una parte, en medio de una sociedad injusta donde los poderosos no tienen conciencia de estar arrebatando el pan a los pobres, donde los privilegiados buscan su propia seguridad silenciando el sufrimiento de las víctimas y donde no pocos renuncian a la compasión encerrándose en su bienestar, el profeta introduce una forma alternativa de entender y de vivir la realidad. Desde su experiencia de Dios se esfuerza para que el pueblo y sus dirigentes puedan contemplar su propia historia a la luz de la compasión de Dios y de su deseo de justicia. Más allá de los gestos o las palabras de indignación, lo que caracteriza a Miqueas o Amós, a Isaías o Jeremías es su existencia, su manera de leer y de vivir la realidad desde la verdad de Dios, su presencia alternativa que llama audazmente a la conversión. Por otra parte, cuando la religión se acomoda a un estado de cosas injusto, cuando los intereses religiosos no coinciden ya con los intereses de la justicia de Dios, cuando la crítica no puede ser practicada desde el templo porque ha desaparecido la pasión por el Dios de los pobres, sustituido por el Dios de la orden, cuando la religión es utilizada para cerrar el paso a toda novedad, considerándola una amenaza para lo establecido, cuando ya casi todos han olvidado que Dios es libre y puede actuar al margen y hasta en contra de esa religión que lo mantiene cautivo, aparece el profeta. En el nombre de ese Dios, el profeta sacude a la indiferencia y el autoengaño que reina en casi todos, libera la religión de la insensibilidad hacia los
últimos. Critica la ilusión de la eternidad y absoluto que paraliza, recordando a todos que solo Dios es Dios. Introduce así imaginación y esperanza para pensar el futuro de Dios con libertad. Jesús es la culminación de esa corriente profética que atraviesa la historia de Israel. El Hijo de Dios no se ha encarnado en un sacerdote consagrado a cuidar la religión estática del pueblo, ni un letrado ocupado en mantener el orden establecido por la ley. Se ha encarnado en un profeta oriundo de una aldea desconocida de la Baja Galilea, que movido por el Espíritu de Dios vive llamando a la conversión radical y abriendo caminos a la novedad de Dios. Esta vida marcada, como la de casi todos los profetas, por la tensión y el conflicto con las autoridades políticas y religiosas, terminará en una cruz, condenado por los dirigentes del templo como falso profeta y ejecutado por el representante del imperio como peligroso para la paz romana. Resucitado entre los muertos, Dios reivindica para siempre su vida y su muerte profética, declarándolo hijo amado y profeta de su reino. Qué interesante esta lectura, el profeta del reino. Y aunque el Señor obviamente nos habla del reino, es el profeta que lo anuncia. El reino empieza a hacerse vida con Jesús, no porque no se pudiera haber hecho antes, sino porque Él lo anuncia y lo instaura. El reino de Dios no es un proyecto aislado de nuestra vida, es un proyecto presente y va desde el carácter profético de cada uno de sus miembros. Estamos llamados a denunciar el mal, a anunciar la verdad, a hablar del bien y a liberar a aquellos oprimidos. Pero no es una liberación desde una guerra que tal vez a veces puede tergiversar el mismo origen de la profecía, sino desde un actuar y una actuación de Dios en medio del mundo. Queridos hermanos, qué bueno este texto para nosotros, para que pensemos nuestra calidad bautismal y el profetismo bautismal. Pienso que es muy necesario. Y pensemos también cómo estamos viviendo nuestra experiencia de fe. Recordemos que hoy tendremos a las 5 de la tarde la hora santa y a las 6 la Santa Misa. El día de mañana estaremos acompañando a la comunidad de Cincelada con la jornada penitencial. Y a las 5 de la tarde estaré iniciando las confesiones, a las 5:30 el Vía Crucis y a las 6 la Santa Misa. Para el próximo sábado, recordemos que es la fiesta de San Vicente Ferrer. A las 5 de la mañana tenemos el rezo del Santo Rosario y la Santa Eucaristía. A las 8 nuevamente tendremos la celebración de la Santa Misa en el templo, la primera misa en honor de San Vicente, y después tendremos la asamblea pastoral para a las 5:30 de la tarde nuevamente volvernos a reunir en la misa, primero con el rezo del Santo Rosario, si se puede hacemos una procesión, y después la Santa Eucaristía a las 6 de la tarde. Me alegra mucho encontrarme con ustedes, poder seguir viviendo en la fe y celebrando con cada uno de ustedes este programa en sintonía con Dios. Dios me los bendiga a todos, les conceda salud y los guarde siempre.